Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Hasta Nefren. Muy bien. Fíjate que coincide la descripción con el director, con el del coro de la parroquia de San José en español, se llama Efrén, así que feliz día de su santo Efrén, que nunca ve el programa seguramente porque está trabajando. Pero fíjate que Efrén nació en Irak, en Mesopotamia, lo que actualmente es Irak, allá por el año 306, y nació en un pueblo que se llama Nisibe. Ni sirve de nada que te diga dónde queda, porque yo tampoco sé, pero se llama Nisibe. Y él afirma que cuando era chamaquillo tuvo un sueño que veía que de su lengua surgía una mata de uvas que se extendía por regiones muy lejanas, dando mucho fruto. Entonces, como que fue una visión de que de su lengua tendría que proclamar la palabra de Dios. Y él se dedicó a la música y al canto y a la poesía, pero no era de la poesía secreta, hacía la poesía para que todo el mundo se regocijara y oyera. Y él, cuando llegaron los musulmanes a invadir, perdón, todavía no había musulmanes, cuando llegaron los persas a invadir la región de Nisibe, él huyó hacia Edesa, donde se estableció, donde dio clases de música, donde con el tiempo formó una escuela para directores de canto y de música en diferentes lugares. Y las reuniones que tenía, pues trataba de amenizarlas con cantos de alabanzas y todo, y con poemas, y tenía un gran sentido del humor, entonces la gente se entretenía mucho. Entonces él se le ocurrió precisamente por qué las misas tienen que ser aburridas, tienen que ser con alegría, con cantos y demás. El obispo precisamente lo nombró maestro y le pidió que difundiera este tipo de música y que enseñara a otros maestros de música para cantar en las parroquias, y fue la forma como difundió. Así es como pasó los últimos años de vida San Efrén. Así que un gran ejemplo de alguien que hizo un cambio y que transformó. Pero hablando de buen humor, fíjate que en el Evangelio de hoy se nota el buen sentido del humor de nuestro Señor Jesucristo, porque platicando con la gente y enseñando, dice, a ver, ¿por qué los fariseos dicen que el Mesías es hijo de David? Si hasta el mismo David dice, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David llama Señor al Mesías, como dicen que es hijo de David, entonces lo hace sonriendo, porque realmente Jesucristo es descendiente del rey David, pero la gente disfrutaba escuchando a Jesús. Fíjate que tenía un sentido del humor muy grande. Y esto es algo muy importante. Yo me acuerdo, por ejemplo, de las clases donde tomaba las clases tanto en la preparatoria como en la universidad como en el seminario. Me han quedado más grabadas las clases donde el maestro tenía un sentido del humor que las clases donde eran metódicas y aburridas y todas así literales. Hay un padre muy querido, el padre Carrasco, que fue profesor de mis hermanos, profesor mío, y que en la clase decía, hago hincapié en esto, y se arrodillaba con una rodilla, ¿no? Ya hice hincapié. Y luego tenía el maestro Arnulfo, que le decíamos el Chencho Macanas, porque decía, imagínense que un chencho como yo se presenta con la Brigitte Bardot, y entonces hacía su clase, ¿no? Y luego ponía a discutir entre hegelianos con descartianos, que habláramos y todo eso, y decía, a ver, ojete, usted ojete, objete,
la razón. Pero eran clases muy divertidas y muy entretenidas. El tener sentido del humor es algo muy bueno, pero hay que distinguir lo que es un buen sentido del humor. Hay gente que no sabe hacer bromas o son muy primarios. Si no dices groserías, entonces no hay motivo de risa. Si no dices chis y caca o demás, no se ríen. Y son chistes muy primarios, muy vulgares. El buen sentido del humor, incluso el albur fino, no es explícito, sino que es muy fino, como eh, Eugenio Derbez es un experto en el albur. Eh, Me acuerdo en un programa de los Thunderbirds, que era un programa de televisión, los Thunderbirds, que salían puras marionetas de gente espacial, ¿no? Que tenía naves espaciales y todo. Entonces dice, no, es que todas esas naves de los Thunderbirds es porque son de la NASA. Ah, la NASA se los presta, no, son de la NASA que tienen para comprarlas. Este, Eso es un albur. Y hay otro tipo de albur, por ejemplo, Lady Penélope, que tenía que hacer una llamada a Londres y le dice su mayordomo, si vas a llamar, llama más temprano, así te sale más barato. Ahí hubo un albur que ustedes no entendieron, porque son gente decente, pero el albur fino tiene esa calidad de de no ofender y no ser explícito. Cuando algo es explícito, llega a ser ofensivo. El sentido del humor consiste en saber hacer bromas en las cuales el embromado se ríe junto contigo. Pero no se trata de hacer bromas en el cual el embromado sufre la burla y la humillación de los demás. Eso es una muy mala broma. El sentido del humor consiste en que, y esta es una señal de que uno se está haciendo viejo, cuando uno es joven y se cae, la gente se ríe. Cuando te caes y van corriendo a ayudarte, es que ya estás viejo. Pero será divertido mientras la persona se pueda volver a levantar. Si al caer no se levanta, entonces ya no es tan divertido, es más bien una tragedia. Entonces raya eso lo que es el sentido del humor, lo que es la broma, lo que es la alegría y lo que es realmente saber encontrar el lado positivo a las cosas. Eugenio Derbez es un genio. También Memo Ríos, excelente Memo Ríos. Saludos a Memo Ríos, aunque tampoco ve el programa, caray. Bueno, pero Memo Ríos hace eh, su comicidad es hacer las cosas en verso y lo hace muy bien, excelente. Así que eh, ojalá que tengamos buen sentido del humor. Denme un segundito y ahorita les voy a enseñar algo. Fíjense que resulta que de la sábana santa de Turín, que han hecho estudios y del rostro de Cristo que quedó plasmado en la sábana santa, se ha digitalizado, se ha depurado y se ha llegado a sacar lo que sería el rostro de Jesucristo como luciría en realidad a partir de la sábana santa. Y esto es lo que resultó precisamente como, como el rostro de Cristo. Realmente es un rostro que muestra una paz, una cordialidad y una sonrisa. Y realmente eh, es un Cristo que se parece a todos. Hasta se parece a ti, mira nada más. Se Así. parece a mi amigo Toño Pinal, se parece al Chapo Guzmán. ¡Eh! Padre, está blasfemando. No, Jesucristo fue contado entre los ladrones y su rostro no tenía una apariencia humana apreciable. Pero Jesucristo quiere ser reconocido entre los ladrones, entre la gente más antipática y más sangrona, entre la gente más gruñona, entre la gente más... Porque reconocerlo entre la gente linda, buena, agradable, eso es muy fácil. Pero hay que saber reconocer a Cristo en su rostro escondido, en los lugares más insospechados, en la viejita gruñona que está solita y que está siempre de muy mal humor. Hay que reconocerlo
en el prójimo. Hay que reconocerlo vivo en los demás. Eso es lo importante, saber reconocer el rostro de Cristo. Bueno, fíjate que hoy tenemos el mensaje mensual de nuestro obispo, así que permíteme porque ahí les va. Híjole, como estaba comiendo algo con miel, estaba comiendo un French toast con miel, se quedó aquí en la mesa y ya me enmeló, no con melón, sino con miel. Ahora va a andar bien dulce usted, padre. Dice, queridos hermanos en Cristo, así como terminamos el mes de mayo con la gran solemnidad de Pentecostés, ahora con el mes de junio, seguimos siendo bendecidos con dos solemnidades adicionales. La solemnidad de la Santísima Trinidad y el cuerpo y la sangre de Cristo. El derramamiento del Espíritu Santo es clave en el reconocimiento de estos dos dogmas fundamentales de la fe cristiana católica, que creemos en un Dios en tres personas divinas y reconocemos la verdadera presencia de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, la fuente y cumbre de nuestra fe católica. La presencia del Espíritu Santo es evidente en la Trinidad. Es la tercera persona con la relación trinitaria entre Dios Padre y Dios Hijo. En la Eucaristía es Él quien está llamado a llevar las ofrendas del pan y el vino, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, Cristo resucitado. Además de la celebración de las solemnidades en mayo, también honraremos a una persona que tiene un papel y una relación íntima con respecto a las solemnidades de junio, la Santísima Virgen María. En cuanto a su relación con la Trinidad, se le conoce como la hija del Padre y esposa del Espíritu Santo. En cuanto al cuerpo y la sangre de Cristo, la Sagrada Eucaristía, ella es la madre del Hijo de Dios. Como madre de la Iglesia, recordamos el mensaje de Nuestra Señora a los tres niños pastores de Fátima el 13 de mayo. En 1916, el año anterior a las apariciones de Nuestra Señora, los niños fueron educados por el ángel de la paz con respecto a la Santísima Trinidad y la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía. La catequesis de los niños se transmite mediante una serie de poderosas oraciones. Al dar la bienvenida al segundo año del avivamiento eucarístico, con la celebración de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesucristo, me gustaría alentar, como parte de nuestro esfuerzo en la promoción de la catequesis centrada en la familia, que las siguientes tres oraciones dadas por el ángel de la paz y Nuestra Señora sean abrazadas espléndidamente por las familias. La primera y segunda oración fueron enseñadas por el ángel de la paz. La tercera oración es enseñada por Nuestra Santísima Señora. Oración pidiendo perdón. Dios mío, yo creo, yo adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. La oración del ángel a la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes con los que Él es ofendido, por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Amén. Oración al Santísimo Sacramento y a la Santísima Trinidad. Oh Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, yo te amo, en el Santísimo Sacramento. Al reconocer la sagrada humildad de Jesús presente en la Eucaristía, Nuestra Señora, nuestro refugio, nos guiará a su presencia real. Ella nos conducirá al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Amén. Obispo Cota. Me cae bien el obispo, ¿eh? Buena onda. Nos tocó Ok, conocerlo al obispo el día 20 de mayo. Nos tocó conocerlo porque fuimos padrinos de un señor que estaba haciendo
su confirmación de los del programa del RICA de adultos, para adultos. Ah, y ahí estaba el obispo y había otros sacerdotes ahí, diáconos también. Un diácono que es el suegro de la esposa de un ahijado nuestro. Ahí, oh, hermosa la celebración, muy, muy hermosa ese día. Sí, es muy sencillo, muy buena gente. Sí, Me cae muy bien. sí, Y además lo quiero mucho, fíjate, muy así. buena persona. Bueno, oye, yo ya hablé mucho y no he dejado que tu marido nos cuente un chiste. Y además me imagino que nuestros radiovidentes tienen alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo. Mi querido don Alfredo, Sí, ¿cómo está, padre? pues esperando que nos cuentes un chiste. Padre, no muy rápido. A ver si no he repetido. El del buey, nube en el ojo y la chuparrosa, ojos chiquitos. A ver, otra vez. ¿Por qué el Sí. güey? Bueno, buey, porque es un buey. Un toro, un buey. Tenía una nube en el ojo y se burlaba de la chuparrosa porque tenía los ojos chiquitos. Y le Ajá. dice la chuparrosa, ¿tú piensas que miras mejor que yo? ¿Que no ves que tienes una nube en el ojo? Y yo pienso que tenía hasta la tormenta. Le dice el güey, no, dice, tú eres la que miras menos que yo porque tienes los ojos chiquitos. No vueles tan recio porque te vas a estrellar por ahí. Dice, vamos a ver quién mira mejor. Dice el güey, a ver, ¿qué hacemos? Le dice la chuparrosa, vete lo más lejos que puedas y escóndete y yo te voy a decir dónde te escondiste. Dice el güey, muy bien. Y luego tú también te vas y yo te digo dónde te escondiste. Y se fue el güey por allá lejos a una montaña y se escondió atrás de una piedra. Y volvió al rato. Le dice, ¿dónde me escondí? Atrás de una piedra que hay allá en un encino. Y dice, es cierto. Dice la chuparrosa, ahora me voy yo y me dices dónde me escondí. Dice el güey, órale. Y se va la chuparrosa. Y se da vuelta y le para en un cuerno. Y estaba el buey con la nube en el ojo. Allá va, allá va. Le dice la chuparrosa, no te hagas, amigo, no te hagas. Aquí estoy parada en el cuerno. No es cierto que allá voy. ¿Ves cómo no miras? Ujú. Está bueno. No, hombre, y hubieras visto, estaban dos vacas ahí platicando una con la otra. Dice, ¿ya viste ese semental que está allí? Sí, es mi amante. ¿Y tu marido? Es un güey que anda por ahí. Ha de haber sido el mismo padre. Pues yo creo. Bueno, pero además el buey es el único animal que deja a su pareja atrás. ¿No ves que el buey deja la huella? Es cierto. Ok. Y fue un indio a cambiar un cheque al banco y le dijeron, fírmele aquí pues, por favor. Dice, pues yo no sé firmar. Entonces la huella, pues ella menos. Está bueno, gracias. Bueno, esto ha sido nuestra sección de buen humor. Y ahora continuamos con las preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, quejas, inquietudes, qué sé yo. Pregúntame. ¿Qué tenemos, mi querida María? Así es, padre. Mire, alguien nos llamó para que hiciéramos esta pregunta. Dice, ¿qué es en sí el masonismo o qué hay dentro? Ahí No en es el... masonismo, es masonería. Ok. Mira, la masonería es una fraternidad de ritos secretos y de compromiso de, am, de respeto, amor y paz entre los miembros de la masonería. Se llama una fraternidad porque se tratan como hermanos y hay ciertos ritos de iniciación, ciertos códigos y ritos secretos. ¿Cómo surgió la masonería? Mira, los primeros datos de la masonería son del siglo XVI en Escocia y fue registrado oficialmente en Inglaterra como reconocido en 1700 y tantos. Posteriormente,
pasa a Francia. La palabra francesa albañil es maçon, o sea, significa constructor. Y de hecho, muchos de los signos que tienen son de construcción, entre ellos la escuadra, que significa la virtud, y el compás, que significa los límites. También tiene A y G, que significa al gran arquitecto. Y la secta escocesa, la logia escocesa, le pone al gran arquitecto del universo. A, G, U, A-G-A-U, Agao, al gran arquitecto del universo. Tengo entendido que, bueno, hay ciertos ritos de iniciación y hay ciertos grados. Según parece, es hasta el grado 33, que es el gran maestro. Y para entrar dentro de la logia hay varios ritos que se hacen. Uno de ellos se remonta a una historia de uno de los arquitectos del templo de Salomón, que fue asesinado por envidia de otros en el templo. Y entonces al morir dijo, oh, ¿qué va a ser del hijo? ¿Qué va a ser de la madre de él mismo, ¿no? Nombrándose él, no recuerdo el nombre. Entonces dentro de esto se hace un rito en el cual se vive la muerte para resurgir nuevamente. Entonces se les mete en un ataúd, se les vela, y pasado un tiempo ellos salen del ataúd como renacidos propiamente. Son parte de los ritos secretos. Y lo que se distinguen como logias que son, que hacen obras de caridad, que hacen beneficio a mucha gente, pero tienen la consigna de ayudarse mutuamente. En el tiempo de la Ilustración tuvo un gran auge en Francia porque buscaba la superación del ser humano, y esto es lo que se busca, que uno tiene que ser arquitecto de su propio ser, y puliéndose. Suena todo muy bonito, ¿verdad? Bueno, padrísimo, funcionó muy bien, muy bonito. Tanto así que muchos sacerdotes y muchos héroes y mucha gente distinguida han pertenecido a la masonería, entre ellos el padre Miguel Hidalgo, el padre Morelos, el padre Matamoros. Era muy común formar parte de la masonería porque buscaba la superación del ser humano. George Washington, Thomas Jefferson eran masones, y normalmente la mayoría de los presidentes, hasta Gustavo Díaz Ordaz, eran masones. Y hoy ya, obviamente, Andrés Manuel López Obrador es masón, por eso le ha agregado al grito de independencia, ¡viva la fraternidad universal! O sea, haciendo referencia a la masonería. Todo eso suena muy bonito, pero habría que ver cuál es el problema. Surge precisamente el hecho de que en un principio se suponía que era el reconocer a Dios, al único Dios, como Dios verdadero, el gran arquitecto del universo. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando empieza a internacionalizarse y llegan a países que no son cristianos, ellos dicen, bueno, basta con que se crea en un Dios, en el Dios cualquiera que sea. Y entonces la Iglesia Católica dijo, nanay, porque no es opcional, creemos en un solo Dios verdadero. Entonces, hubo un distanciamiento y una separación de la Iglesia Católica. Hasta ahí vamos bien, no hay problema. Pero viene la logia, surgen otro tipo de logias porque se hacen regionales, y cada logia es independiente pero legítima, de acuerdo a ellos. Y entonces surge, por ejemplo, la logia yorquina, que empieza a haber un anticlericalismo y una persecución en contra de la Iglesia Católica, sobre todo, bueno, y viene la logia del Valle de México,
que es completamente heredera de ese tipo de odio hacia la iglesia. Entonces, tanto así que se propusieron aquí en México, había un plan también de asesinar al Papa, de terminar con la Iglesia Católica, y eso fue lo que hizo tanto Álvaro Obregón como Plutarco Elías Calles. Entonces, por eso, en el Código de Derecho Canónico de 1917 se afirma, se dicta la excomunión a quien pertenezca a la masonería. Ahora, hay que entender diferentes tipos de masonería. Volvemos a decir, hay unos que son realmente como el Club de Leones o el Club Rotarios y todo tranquilo. Pero ya actualmente no se incluye ese canon de excomunión en el Código de Derecho Canónico reformado allá en 1981, más o menos. Sin embargo, hay muchas cosas. Por ejemplo, la masonería se supone que debe de haber una ayuda fraterna y no negarse. Maximiliano de Habsburgo era grado 33 en la masonería y le pidió ayuda masónica a Benito Juárez. Y Benito Juárez se la negó. La masonería no perdona. Benito Juárez condenó a muerte a ser fusilado a Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas en Querétaro, cuando que en realidad podría haber sido expatriado, que era lo que se esperaba, y de hecho Maximiliano pensaba en terminar su vida en el castillo de Miramar, y la masonería no perdona. Cuenta la leyenda negra, no consta como historia, que Benito Juárez, pese a que se nos ha enseñado desde la primaria a que es el benemérito de las Américas y un gran hombre y demás, cometió graves asesinatos. Entre ellos acabó con toda un grupo de indígenas que protestaban y que lo citó en Oaxaca, no voy a decir el dato, exacto, pero lo citó y los exterminó a 200 de ellos. Entonces cometió crímenes tremendos. Bueno, de la misma forma cuenta la leyenda negra de que Benito Juárez no murió de angina de pecho, esa fue la noticia oficial, sino que fue envenenado por represalia por haber negado ayuda masónica a quien se lo pedía de un grado superior. Eso es leyenda negra, no consta, no puedo afirmarlo, eso es lo que dicen, es leyenda negra. ¿Qué es una leyenda negra? Algo que se afirma sin tener pruebas eficaces, pero esa es parte de una leyenda, ¿ok? Bueno, ahora, la masonería, pues hay diferentes tipos, pero, por ejemplo, los masones se opusieron a que viniera Juan Pablo II a México, y estaba en aquel entonces López Portillo, y en una reunión que hubo le dijeron que cuando vino el Papa violó la Constitución y violó el Código de Derecho, etcétera, ¿no? El Código Penal. De acuerdo a la Constitución y demás, está prohibido que los clérigos anden con sotana o con ropa clerical en la calle, y el Papa anduvo con sotana. Y López Portillo dijo: son 50 pesos de multa, yo los pago. Ahí está. Bueno, pero sí, o sea, la masonería hay que distinguir. Muchos es un club social propiamente con caracteres filantrópicos, que ayudan, que hacen caridad, que ayudan mucho, y sobre todo se ayudan como los miembros entre sí. Hay otras logias que son realmente negativas o que es anticlericales completamente. Gracias, Bueno, padre, por esa información. Otra pregunta que venía a ser el ateísmo, ¿de dónde nacieron y qué es lo que practican? estaba un niño diciéndole a su papá: oye, papá, ¿y Dios sabe que tú y yo somos ateos? Mira, el ateo, digo, no es una corriente, no es una religión, no es una secta, no es una organización, sino que espontáneamente alguien simplemente no puede creer en Dios
y se declara ateo. A, privativa, teos, Dios, o sea, sin Dios. Sin embargo, en realidad no existirían los ateos, porque Dios existe, pese a que los ateos lo quieran negar. Hay ateos muy sinceros, que ellos quisieran creer en Dios. A mí me impresionó Jorge Ramos, el periodista, cuando lo entrevistaron. Le preguntaron, o sea, en una entrevista personal, le preguntaron, ¿crees en Dios? Dice, no. Y lamento mucho no creer en Dios. Yo quisiera creer en Dios y admiro y envidio a quienes creen en Dios. Y yo quisiera creer en Dios, pero no puedo. O sea, es un ateo sincero. O sea, está en búsqueda. Un compañero mío de Viva la Gente, muy querido, siempre se distinguió como una persona muy fina, muy correcta en todo. Y yo pensaba que había sido seminarista y le pregunté, oye, tú eres religioso, eres seminarista, ¿qué? Dice, no, yo no creo en Dios. Oye, ¿y cómo es de que eres tan amable y tan gentil con todo el mundo? Creo en el ser humano. Sin embargo, él con su mamá fue a mi ordenación hace 42 años, allá a la Catedral de México. Sigue siendo un gran amigo mío y con el tiempo descubrió a Dios. No entró a la iglesia católica, pero entró a la iglesia donde su papá iba, a la iglesia unitaria, y sigue siendo un hombre de fe. Tarde o temprano se descubre a Dios. Sí, mi querido Alfredo. Hay una pregunta. Una señora, mientras ustedes están hablando, hizo esta pregunta. Mi hijo en la pandemia estaba muy grave. Yo ofrecí una manda a ir a visitar la Basílica, la Ciudad de México, pero no he pagado la manda. Quiere que usted le diga qué podría hacer, que ahorita se le hace casi imposible por la enfermedad de su mamá y yo creo porque no, bueno, ella dice que ahorita es casi imposible, que si puede hacer algo para pagar la manda, sin ir Mira, a la Virgen. okay. Mira, mi querida amiga, Dios no es un mafioso, ni te va a cobrar, ni te pide derecho de piso, ni te toma en cuenta eso. Tú esa promesa le hiciste confiando en que la situación sería mejor, pero no es un condicional. Si me lo rescatas, voy a ir. No, es simplemente haces una promesa porque tienes amor. Ahora, las circunstancias no te lo permiten. Quizá porque se te ha dificultado con el trabajo, por otras situaciones y demás. Entonces, no dijiste cuándo vas a ir. O sea, tarde o temprano podrás ir. Qué bueno. Pero por mientras, podrías cambiar esa promesa por algo también efectivo. Mira, en Nuestra Señora de Fátima hay una imagen digitalizada que regaló Monseñor Diego Monroy cuando era rector de la Basílica. La llevó, nos la dio y la pusimos en la iglesia de Fátima, con un cuadro muy bonito. Y es una réplica como la que tengo aquí en mi parroquia, que me la regaló Monseñor Enrique Glenny, y que la tocó con el manto de la Virgen y que nos da las indulgencias y los privilegios como si estuviéramos en la Basílica de Guadalupe. Lo mismo es allí en Nuestra Señora de Fátima, en Modesto. Incluso vino Monseñor Diego Monroy a instalar la imagen y yo celebré con él en esa ocasión. Entonces, haz de cuenta como si fueras a la Basílica de Guadalupe. Está esa imagen, réplica exacta, digitalizada, con todos los signos y con todas las bendiciones y privilegios. O puedes venir aquí a Mammoth Lake, es lo mismo, ¿ok? Y puedes ofrecer una misa. Yo creo que a una parroquia necesitada o a una persona necesitada, lo que te hubieras gastado de viaje, ofrécelo generosamente. O puede ser a la estación de radio o a mi parroquia, que necesitamos levantar el techo que nos va a salir en $108,000. Entonces sí vamos a necesitar dinero. Entonces podrías hacer eso, lo que te ibas a gastar yendo a México, podrías hacerlo de esa manera. O espérate, las cosas cambian y tarde o temprano podrás ir no solamente a visitar a Nuestra Señora de Guadalupe, sino también visita San Ángel, Chapultepec, Coyoacán,
ve a Cuernavaca, a Querétaro, a Puebla, Pachuca, Hidalgo, que son lugares ahí alrededor de la Ciudad de México, y vale la pena. Así que espero haber contestado tu pregunta. Se nos acorta el tiempo. ¿Y cuántas preguntas quedan pendientes, mi querida amiga? Están 2. Échatelas, las contesto rápido. Y si no, mañana. Digo, la próxima semana. A ver, cuenta. ¿Qué se considera como prostitución? Fíjate que la prostitución es vender no tu cuerpo solamente, sino tus valores, tus principios a cambio de una remuneración económica. Entonces eso es prostituirse. Cuando tú estás convencido de que algo es recto y sin embargo te ofrecen un buen dinero para que te hagas de la vista gorda y lo aceptas, eso es corrupción, eso es prostitución. De poner tus creencias y demás a cambio de un beneficio económico o beneficio físico. Eso es prostitución. ¿Okay? Bien. ¿Cuántos son los ángeles que tienen permiso para venir a la tierra o se han contactado con alguien? Mira, Jesucristo dice, ay de aquel que escandalice a uno de esos pequeños, porque sus ángeles custodios ven el rostro de mi Padre. ¿Ok? Entonces habla acerca de que todos tenemos algún ángel custodio. No se trata de andar buscándolo o demás, pero es más bien que es el enviado de Dios para protegernos muchas veces, y conste que mi ángel custodio está trabajando horas extras porque en cada peligro que me he visto, él me ha salvado. Pero en la historia sagrada se ven varias veces la presencia de los ángeles, como Rafael, que sana a Tobit de su ceguera. Vemos a Gabriel, y vemos a San Miguel, que actúa, que lucha contra el demonio. Entonces son los arcángeles, son los meros, pero todos tenemos ángeles que se nos presentan, ¿sí? Así es. Muy bien. Pues, muchas gracias, padre. Bueno, pues me da gusto verlo después de unas 2, 3 semanitas que no lo vimos. Pero Bienvenido. me da gusto verlo y lo saludo, le doy un fuerte abrazo desde acá por su aniversario sacerdotal. Muchísimas gracias. Ya sabes que los quiero mucho. La fiesta que celebramos ayer, Corpus Christi, en algunos lugares queda fijo, como en México, los jueves, el jueves después de Pentecostés. Pero, perdón, ahora pasa, digo, en muchas ciudades, en muchos países, como es aquí en Estados Unidos, las fiestas que caen entre semana se pasan al domingo siguiente. Así que este domingo se estará celebrando el Día del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Así que Dios los bendiga y los acompañe. Dios mediante, nos veremos el próximo lunes. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la vista. Gracias. Padre, muchas gracias. Que tenga un hermoso fin de semana. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.